voy a pasar a presentar. Hay tres compañeros que vienen de diferentes medios y que eso enriquece mucho la mesa. Marina Sagua, quien es escritora, Fernando Brito, quien es fotoperiodista, fotógrafo, y Alejandro Luperca Morales, que es artista visual. Los voy a presentar en el orden en el que participarán. Fernando Brito es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Su trabajo se enfoca en la denuncia social, intenta exponer la problemática de la violencia generada por el crimen organizado y el gobierno de México. Trabajó 10 años como editor de fotografía para los periódicos La I y El Debate. Durante ese periodo, entre 2004 y 2014, se especializó en la cobertura de la nota roja y el crimen organizado. Ha impartido cursos y talleres sobre seguridad para fotoperiodistas en colaboración con la ONG Artículo 19 y el World Press Photo. Y bueno, Fernando ha arrasado muchos premios. Voy a mencionar algunos de ellos: el World Press Photo, el Premio de Descubrimientos en Foto España, la Bienal de Fotografía y la Bienal de Artes Visuales del Noreste. Bien, posteriormente participará Alejandro Luperca Morales, quien es graduado de Teoría y Crítica del Arte en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Entre sus exhibiciones como artista destacan la 20ª Bienal de Santa Cruz de la Sierra en 2016, The Futurism Written en Benetton en 2015, el Festival Apart en Francia 2014, la tercera Bienal Fronteriza en 2013. Sus proyectos curatoriales incluyen Index Archiving the Edge of Violence en el Ruin Center, tercer Salón ACME en 2015, Fallas de Origen en el Museo de Ciudad Juárez 2016 y Francis Alice Ciudad Juárez Projects en Arizona 2017. Y fundó un proyecto muy interesante que se llama Proyectos Impala, que fue una galería de arte móvil en Ciudad Juárez entre 2016 y 2018 y actualmente colabora en Lugar Común en Monterrey. Y finalmente participará Marina Sagua, quien es historiadora por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestra en escritura creativa y edición por la Universidad de Melbourne. Escribió el libro Retrato Involuntario, el acto fotográfico como forma de violencia, publicado por Tusquets en 2014, y actualmente estudia el doctorado en antropología en la Universidad de Columbia. Okay. Hola, ¿qué tal? Buenas. Gracias por la invitación. ¿Sí? Es interesante convivir y platicar con los muchachos que saben mucho. ¿Sí? Entonces, bueno, yo más que todo platico un poco la parte de mi proyecto. Sí, comienzo en 2004. Yo soy mercadólogo, ¿no? Entonces, el primer problema que tuve, a final de cuentas, es no poder conseguir un trabajo de mi carrera. ¿Sí? Mi hobby es la fotografía y cuando estuve trabajando como de varias cosas, el último trabajo que fue como encuestador para el periódico del cual después trabajé. Entonces, yo como muchos jóvenes, yo creo, en ese entonces, porque ahorita ya no, en el 2004 entro a trabajar en el periódico, pero sin querer trabajar en el periódico, o sea, digo, yo no quería ser fotógrafo, ¿sí? Entonces, resulta que cuando entro a trabajar, digo, yo vivo en Culiacán, Sinaloa, entonces empiezo a darme cuenta de todo lo que sucede en mi ciudad, ¿no? Cosa que yo sentía que vivía como en una burbuja antes de eso, porque después de eso me di cuenta de que la ciudad era un caos, a final de cuentas. Y cuando comienzo a trabajar como fotógrafo en el periódico, es en un periódico nuevo, que es un periódico popular, y el día que yo entré, al siguiente día salió por primera vez a la luz. Entonces, los periódicos populares pues ya los conocen, ¿no? Son principalmente, la portada es de violencia y mujeres, y bueno, lo último que yo pensaba hacer de mi vida era fotografiar muertos y bueno, a final de cuentas ya estaba, por la necesidad de no querer perder mi trabajo, tuve que aguantarme todo eso y después de un tiempo te das cuenta que pues no está pasando nada más que la violencia y toda la injusticia y de verdad no está pasando nada y la gente ni siquiera habla de hacer algo. O sea, nada más habla de números, o sea, que van, no sé, en el mes van 70 asesinados, o las cifras anuales, ¿no? Que en ese año, en el 2004, terminamos como más o menos como en 400
y tantos, no recuerdo bien la cifra, pero era 460 asesinados, por ejemplo, en el estado, ¿no? Al siguiente año iba en aumento, ya iba en 500, al siguiente año iba en aumento en 600. Cuando empieza pues, el boom de la violencia en 2008, o sea, nosotros ya teníamos violencia, pero con eso fue una cosa extraordinaria. Comienza más o menos como en mayo en Culiacán. Las balaceras se hacían en el pleno centro de la ciudad. De hecho, hubo un autotoque de queda, o sea, una cosa impresionante. Nadie salía a las calles. Como por unos 2 meses, algo así, estuvo solo todo en la noche y eso. Pero después la gente, lo mismo que antes, ¿no? O sea, pareciera como que no pasara nada. Siguió con la vida normal. Seguía habiendo más asesinatos, pero la gente no tiene ganas de estar en sus casas encerrados, no tiene ganas de tener miedo, saben bien que puede suceder algo en cualquier momento que salen, pero bueno. Y a raíz de todo eso, pues empiezo yo como a pensar el asunto de cómo mostrar un trabajo diferente, porque en ese entonces yo entraba a los concursos de fotoperiodismo y nunca ganaba nada, pero y cuando veía los resultados, yo estaba muy alejado a la calidad tanto técnica como la calidad de la historia, ¿no? Y resulta que empiezo a hacer, o sea, a tratar de hacer algo con unas fotos que pues la gente no las ve. O sea, la violencia, por más que la tenemos aquí, no queremos verla, nos hacemos tontos quizás, pero pues no se detienen a ver la violencia. O sea, todo el mundo rechaza esos periódicos populares, pero esa es la realidad, ¿sí? La realidad ahí está, ¿sí? Para muchos los periódicos populares es de nacos, ¿no? Para otros es lo que está pasando en su colonia, ¿sí? Entonces empieza uno pues, a pensar por qué no hacemos nada. ¿Sí? No hacemos absolutamente nada por más que nos restregan la violencia, por más que nos las ponen, ¿sí? La vamos rechazando, es como si se hiciera invisible a pesar de que es tan visible, ¿sí? Entonces empiezo yo con esta cuestión de tratar de hacer una foto visible, de violencia visible, ¿sí? Entonces fue todo un proceso largo, o sea, no es una cuestión tan sencilla estar en un lugar violento y pensar que puedes hacer algo distinto. Pero fue un proceso interesante porque a final de cuentas logras aislar para poder hacer algo un poco más reflexivo. Bueno, según yo, en mi idea, mi trabajo es un poco más reflexivo sobre la violencia y no, o sea, incita a verla y no a rechazarla. Entonces, no sé si ya está aquí. Bueno, yo comienzo en este periódico en el 2004. Creo que no está. ¿Para dónde apunto? Ahí está. Este es el periódico La I. Ahí al pasarlo al PDF se borran algunas cosas, pero bueno, la foto grande siempre es la cuestión violenta. Algunos consejos de familia, o sea, es algo como raro, pero la fórmula funcionaba. O sea, funciona en todo Latinoamérica, ¿sí? Entonces, mujeres, consejos, espectáculos, ¿sí? Y así se presenta esos diarios, los cuales lo primero que vas haciendo, pues bueno, en primera, o sea, vas tratando de no ver eso, o sea, digo, y eso que estas son fotos, en ese diario teníamos como una cierta regla de no presentar los muertos, ¿sí? Solos, ni tampoco descubiertos, o sea, no se podía ver ni sangre ni el cuerpo, a final de cuentas. Entonces empiezas a hacer, digo, qué curioso, pero por ejemplo en esa foto, en la primera, son 4 cuerpos envueltos, pero pues no se ven, pero sí son publicables, ¿sí? Pero ahí están, 4 cuerpos envueltos, ¿sí? La gente de la colonia viendo, ¿no? Acá, pues es lo mismo, ¿no? A final de cuentas es algo que llamara la atención para poder vender, ¿no? Ahí está nuestra Aniston, ¿cómo se llama? Jennifer Aniston, ¿sí? A un lado de un calcinado, un cuerpo calcinado. Entonces, es difícil que alguien se empiece a detener en ese tipo de imágenes, ¿sí?
la fórmula funcionaba, de verdad. O sea, yo fui a capacitaciones en Ecuador, por ejemplo, para ver toda la cuestión de los diarios populares, ¿no? Porque yo era editor de este diario, ¿sí? Editor de fotografía. No nada más era el fotógrafo, sino también era el editor. Ya después de un año de trabajar ahí me hicieron editor. Entonces, esta es la cuestión de que nadie se detenía, y era más bien las cifras, y como lo vimos en la primera charla, ¿sí? Las cifras son muy frías y no dicen nada, o sea, no nos impactan. Escuchar que son 170,000 asesinados, es como que, bueno, está bien, pero escuchar, hay cifras que sí pueden, o sea, entre más pequeñas, son más poderosas, como los 43, como dijeron, ¿no? Entonces, pero los 43 tienen una característica, hicieron la historia de cada uno, y ahí es la cuestión, la gran diferencia a decir 350 asesinados en el mes, ¿no? Entonces, como no tienes la historia ni nombres de nada, es tan frío y no se detiene nadie a pensar en esto, ¿sí? Bueno, según yo. Pero la idea era hacer, a partir de todo esto, porque te das cuenta, es bien triste la verdad ver que todos los días hay un muerto en la portada, todos los días nadie se detiene a verlo, y todos los días es un muerto distinto que desplaza al anterior. O sea, si tú tenías en la cabeza un muerto, al otro día tienes otro. Así de sencillo, pero es una cifra nada más lo que tienes, no tienes a nadie. Esta fue la primera foto de la serie que yo comencé a hacer, ¿sí? Es un trabajo muy personal, digo, yo estaba trabajando en eso diario, y cuando digo diario, es diario, y había días que pues veíamos más muertos de lo que uno se podría imaginar. Entonces, comienzo a hacer este trabajo que es, hay un ejercicio, ¿no? Hay un ejercicio ahí porque hay una cuestión de que el muerto solo no se publica, ¿sí? Entonces no tenía ni para qué hacer ese trabajo, pero hay una experiencia muy personal. O sea, a mí cada vez que yo iba a un asesinado siempre me ocasiona tristeza, ¿sí? Es una cosa fea porque no logré acostumbrarme a eso, no logré como todos los compañeros. O sea, están los funerarios, están todos los de nota roja, están los peritos, ¿sí? Todos esos ves a las mismas personas todos los días en los mismos hechos, ¿sí? En los asesinatos. Y hay una cuestión de que se acostumbra, y se acostumbra de verdad de una manera impresionante. O sea, el que lleguen a una insensibilidad tan grande que no puedan ni siquiera, o sea, estar riéndose y comiendo y todo eso ante una escena donde también llegan la familia y está llorando y sufriendo, y a ti no te importa, dices tú, órale, esto ya va más allá. O sea, si creemos que hay una insensibilidad a nivel nacional, de verdad los primeros actores son insensibles, ¿sí? Y ahí es donde está la parte interesante también, la cuestión de la responsabilidad de la imagen, es de esos primeros actores, ¿sí? Del que llega a tomar la foto, y si no tiene esa educación o si no tiene la intención de hacer algo, va a ser lo que nosotros conocemos más, las imágenes de la violencia dura y pura, ¿no? Entonces, que no llegan, o sea, en lugar de detenerte a ella, pues la rechazas, ¿no? Entonces, comienzo esta serie, voy a presentar cómo órale, ya se apagó. Ah, sí. Bueno, por ejemplo, esta así se presentó en el periódico, ¿sí? No se puede presentar sin personas vivas, sin personas que estén ahí, pero así se presenta en el periódico, ¿sí? Y ya, esta es la de arriba, o sea, y así la presento. Esta es la primera foto que gana un concurso, ¿sí? Ganó la Bienal del Noroeste del país. Entonces, aquí entendí que yo estaba como haciendo ya algo fuerte, que podía llamar la atención, ¿sí? Pero a final de cuentas tiene toda una estrategia. El asunto de presentarlos un poco más retirados, el que no se vean sus rostros, ¿sí? Porque hay una cosa que tenemos en México que es bien interesante.
cuando asesinan a alguien, así una cuestión violenta, pues hasta al pueblo lo justifica. O sea, siempre dicen, seguro estaba metido en algo, o algo hizo, o ya está, por desgracia, ya lo tacharon de culpable, ¿sí? Entonces, el hecho de verlos en el periódico, en todo su esplendor de violencia y eso es una cuestión de que todo mundo piensa lo mismo casi, se generaliza la cuestión pues de seguro en algo andaba. Bueno, entonces, por experiencias personales, ¿sí? Yo también pensaba así, ¿sí? Yo también pensaba así, pero resulta que una ocasión, una experiencia con mi familia y todo, que pudieron haber matado a mi hermano, y resulta que yo pensé, dije, si lo hubieran asesinado, también hubiera pensado la gente que estaba metido en algo, ¿sí? Y eso nada más porque chocó con las personas que no debía, ¿verdad? Pero nada más porque chocó, ¿sí? Entonces, esa experiencia, ¿sí? Porque resulta que llegó todo eso hasta la casa, o sea, esos malandrines se metieron hasta mi casa, ¿sí? Por dinero. Entonces resulta que de ahí hice esa cuestión reflexiva, o sea, dices, ¿cómo es posible que culpamos a todos, ¿sí? Nada más porque los matan, nada más porque los asesinan? Nadie los ve como inocentes que estuvieron, pues ni siquiera podemos, el hablar de estuvieron en el lugar no correcto, pues está difícil también hablar de eso, o sea, pues qué lugares son los correctos, qué no, o sea, qué puedes ver, qué no, bueno. Entonces empiezo yo a hacer esta serie así, como una cuestión de no mostrar quiénes son, para que cualquiera pueda pensar que es alguien conocido, ¿sí? Que cualquiera pueda imaginarse sin querer, porque esa era la idea, porque al no mostrar rostros ni no mostrar nombres, entonces no puedes saberlo, no sabes quién es, y al mostrarlos así, tampoco puedes pensar que lo asesinaron, o sea, simplemente estás pensando que pudo haber pasado, ¿sí? Entonces, esta foto fue parte de la ganadora, de las 5 fotos que ganaron en la Bienal del Centro de la Imagen, ¿sí? En el 2010. Así se presentan en el periódico, así las presento, ¿sí? Aquí son 5 asesinados, ahí están. Hay una diferencia, yo cuido todo el asunto de la identidad para eso, ¿sí? Por lo mismo, por esa cuestión de culpar, ¿sí? Pues, y también el asunto de que como ya si le ves el rostro, pues no, ni lo conozco, entonces ya no siento nada, ya es todo, o sea, te alejas. Es así de sencillo, pero de la otra manera, yo lo veo como una cuestión de que, pues eso es lo que sucede y eso es lo que le sucede a mucha gente, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de 170,000 asesinados, más de 30,000 desaparecidos, bueno. Entonces, lo que tenemos, o sea, con este ejercicio que hice yo, ¿sí? Fue eso, fue una manera de sacar todo lo que yo estaba viendo, a final de cuentas, que no se está haciendo nada. Yo tampoco creo que haga un cambio al mostrar una serie como esta, ¿sí? Si yo no puedo medir el resultado de que hice, entonces puede ser como, pues, se convierte como en un ego, ¿sí? Por desgracia, pero empieza de una manera muy legítima la cuestión de la denuncia, ¿sí? Porque yo no sé si va a funcionar ni nada. A final de cuentas, yo ni era fotoperiodista ni artista, ¿sí? En ese momento es una persona que le toca ir a fotografiar muertos, ok, para un periódico, ok, eso lo hacen muchos, ¿sí? Pero lo que yo me empecé a dar más cuenta fue eso, de que pues sí, no hacemos nada. No hacemos nada a partir de que sucede todo esto y lo vemos, y todo el mundo lo conocemos y lo vemos en las noticias. O sea, nadie hace nada, así de sencillo. ¿Cómo podemos participar en esto? No lo sé tampoco, yo no soy experto, pero la idea era como entrar a esa parte de no permitir, ¿sí? que,
pues el discurso de que todos son culpables, a final de cuentas, ¿no? También, ¿sí? Aquí yo no quise mostrar, yo no sé si quiénes son culpables, quiénes no, ni a qué se dedicaban, eso no me interesa, ¿sí? El problema es que sí realmente estaba viendo una cantidad de asesinatos que eso no está bien, a final de cuentas, ¿sí? Y no porque no deberían de suceder, ¿no? Es simplemente que hay toda una maquinaria que lo soporta, ¿sí? La cuestión de la comercialización de la imagen, pues te quita toda la sensibilidad a final de cuentas, o sea, mis fotos no se pueden presentar en este periódico porque no tiene gente viva, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace la gente viva? Hace una cuestión más sensacional, o sea, se sensacionaliza la imagen. Al quitarla, ¿sí? Ya no es eso, o sea, ya no hay un culpable, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión que, un ejercicio largo, ¿sí? No fue de la noche a la mañana, fue una cuestión completamente, pues fea, es un proceso feo, ¿sí? El tratar de que la violencia se visibilice, ¿sí? Porque a pesar de que está ahí, es muy poco visible, o sea, no la reflexionamos. Entonces, claro, ahorita ya estamos como entrando a otra etapa más reflexiva, un poco más interesante, pero en ese entonces la violencia era el pan de muchos medios. O sea, por ejemplo, así de sencillo, hay agencias para las cuales yo también trabajaba, o sea, que les mandaba fotos, y ahorita yo no les puedo mandar nada porque ellos nada más quieren de 4 asesinatos para arriba. O sea, pues yo no entro a esa dinámica ya, ¿no? Porque yo en primera ya ni estoy en la calle, estoy tratando de hacer otros proyectos, pero desde ahí estamos como que mal, o sea, la cuota de muertos subió mucho, ¿sí? Antes era 1, 2, pero ahora son de 4 para arriba y si es menos no les funciona, no quieren. Entonces es interesante cómo entramos a esa dinámica, ¿sí? Cómo la aceptamos, cómo se va metiendo, porque al final de cuentas, antes de toda la violencia en el país, así que fue dura después del 2008, antes de eso se consumía la violencia de manera más moderada, ¿sí? Las revistas que había, como lo que es La Alarma y bueno, los diarios populares, ¿sí? Sí mostraban ciertas cosas, pero después era una cantidad exagerada en todo el país, porque aumentó en muchas partes del país, ¿no? Y se hizo un negocio completamente, ¿no? Bueno, yo les dejo. Bueno, antes de darle la palabra a Alejandro, solo hacer algunas observaciones. Yo he escuchado y he sido muy atento del proyecto, del discurrir del proyecto y de la recepción particularmente del trabajo de Fernando Brito. Lo he escuchado en diferentes foros, he tenido la oportunidad de hablar con él y creo que aquí se ha notado en esta intervención algo que a mí me interesó mucho explorar un poco más a nivel teórico, que es esto que él lo llama un cambio, pero que realmente es un doble régimen de visualidad. El primero que forma parte de la nota roja y que realmente es el que uno llamaría imagen de lo atroz, una imagen que es cruel, que es despiadada, una imagen que alimentó mucho el Estado, ¿no? A través de su maquinaria de representación, y justamente cómo él hace este deslice dentro de esta imagen de lo atroz hacia una reflexión mucho más personal sobre lo atroz de la imagen, ¿no? Es decir, no desaparece el cadáver, pero esto que él llama justamente una descontextualización o un aislamiento o una suspensión, evidentemente introduce otro parámetro de reflexión que nos permite mirar. Entonces creo que esto es un paso interesante para darle la palabra a Alejandro, que ha hecho un trabajo también en Ciudad Juárez, otro epicentro violento durante estos años de lo que el Estado también llamó guerra contra el narcotráfico y que muchos investigadores no estamos de acuerdo en nombrarlos así, que después podremos discutir por qué, pero él trabajó particularmente con imagen de archivo, entonces le doy la palabra a Alejandro Luperca. Hola, gracias por la invitación. Siempre me pongo nervioso ante cualquier público, sea grande, sea pequeño, así que disculpen. Estoy un poco contento porque la mesa me encanta y estoy pensando ahorita
¿qué pasaría si al trabajo de Fernando le hiciera lo que le hago al archivo con el que yo trabajo, ¿no? Entonces sería como algo muy interesante que explorar. Bueno, lo que están viendo es el proceso de una de las tantas piezas que hice en este archivo. Es un archivo que se llama PM. El nombre viene del periódico con el cual utilicé estas imágenes, que se llama PM, ¿no? Es un periódico de Ciudad Juárez que nació, si no me equivoco, y no te acuerdas, en 2004. Sí, es un periódico que nace en el 2004. Sin embargo, yo empiezo a trabajar con esto en el 2010, ¿no? Entonces, de 2010 al 2015, continuamente estuve trabajando con este archivo. De pronto hago 1 o 2 imágenes todavía, pero es un archivo que ya está más o menos cerrado y que es de puras imágenes que están vinculadas a violencia contra el narcotráfico. Entonces, yo quisiera ubicarme primero teóricamente, porque mi formación fue de teórico del arte, y escuchando las mesas, la primera mesa sobre todo, y las intervenciones de Jorge Volpi y de Enrique, quisiera como ubicar mi trabajo en este aparato crítico, que no sucedió antes de hacer esto, sino que fue a la par. O sea, empecé a conocer teóricos, empecé a conocer artistas que estaban trabajando estos temas y que me permitieron ubicar y reafinar como mi producción como artista, ¿no? Entonces, el primer concepto que voy a hablar así muy, muy rápido, que apareció en mi trabajo fue el de la narcomáquina o la narcomachine, que es un concepto que hizo Rosana Reguillo en Guadalajara, que digamos es una máquina fantasmal que utiliza el cuerpo para generar un mensaje en el espacio público, ¿no? Y que este aparato fantasmal, que no sabemos quién es, no sabemos si es bueno, si es malo, si es legal, si es ilegal o paralegal, utiliza el cuerpo a veces literalmente para enviar mensajes de poder. Y digo a veces literalmente porque pues, conocemos los casos de los cuerpos que vienen rayados, que vienen con una cartulina y que la máquina del narco utiliza para dar un cierto mensaje que sobre todo es como quién tiene el poder de la plaza en ese espacio, ¿no? Pero Rosana no solamente se limita a mencionar o a teorizar qué es la narcomáquina, sino que propone la contramáquina. Entonces la contramáquina, a propósito de lo que decía Jorge Volpi, de estos artistas que a veces perpetúan la narrativa del Estado, de cómo debe ser, de cómo se maneja la violencia, el narco, la contramáquina son todas estas proposiciones visuales y teóricas de cómo se debería de ver la violencia, ¿no? Entonces, mi trabajo estaría en ese campo de la contramáquina, que hace la pregunta de cómo es que deberíamos de ver estas imágenes, qué es lo fotografiable antes que lo fotográfico, esa es otra pregunta, y sobre todo dentro de mi campo de arte, las responsabilidades éticas y estéticas de estas producciones, ¿no? Entonces, ¿para qué y para quién estoy haciendo esto? ¿Y a quién beneficia? Si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien o no, etcétera. La otra parte, con lo que mencionaba Enrique acerca de las víctimas, es una cosa muy extraña porque yo me ubico más en la esfera pública de la imagen, ¿no? Entonces yo casi no tengo acceso a la víctima, sino que pienso más en la conciencia colectiva de cómo consumimos estas imágenes, ¿no? Hubo un caso muy extraño y muy particular que yo le comenté a Enrique, que la única vez que yo exhibí una de estas piezas en Ciudad Juárez, se me acerca una compañera de clase y me pregunta si tengo el periódico de tal fecha. Y lo tenía, obviamente, porque ese periódico lo vengo comprando todos los días desde el 2010 y aunque ya no vivo en Ciudad Juárez, mis papás lo compran por mí y lo tienen ahí archivado en la casa. Ya no trabajo con estas imágenes, pero por alguna razón nos acostumbramos a comprar el periódico, ¿no? Entonces tenía este periódico y me dijo, bueno, un tío mío apareció en este periódico, me gustaría que lo borraras. Entonces, si se dan cuenta,
no solamente es el proceso de borrado, sino que es el residuo que deja, ¿no? Entonces, este residuo de borrador también se junta y lo utilizo mucho como una metáfora de cenizas, ¿no? Entonces, la idea principal es volver a darle una imagen digna a este cuerpo a través de la ceniza, ¿no? Entonces, hay una delgada línea ahí muy peligrosa entre la misma desaparición del cuerpo, que yo estoy desapareciendo, ¿no? Pero que trato como de compensar con esta idea de la ceniza, ¿no? Del polvo. Y bueno, hay muchas teorías que van a la par de mi trabajo, como la de la narcomáquina, la necropolítica o el capitalismo gore, ¿no? Todo este consumo del cuerpo. Pero bueno, podemos avanzar. Yo tengo esto, ¿no? Entonces, el archivo se compone más o menos de 1500 imágenes. Este video dura 10 minutos. Entonces, dependiendo del tamaño del cuerpo, que puede ser de 3 centímetros, 4, es más o menos el tiempo que se le invierte a borrar un solo cuerpo. Entonces, ahí para que hagan más o menos las cuentas. Y es un proceso muy, muy complicado porque el periódico es muy sensible, ¿no? Entonces, se puede romper en cualquier momento. Si le doy un poquito más, más fuerte de lo que debería, se rompe y ya no sirve. Y no vuelvo a comprar el mismo periódico porque pues no tiene caso. Siempre leo la nota, me fijo si tiene el nombre o no de la persona que está fotografiada. La mayoría no lo tiene. Y también las fotografías con las que trabajo están firmadas bajo PM. Entonces los fotógrafos se vuelven anónimos, que ahorita me sorprendió que sí están tus nombres en las fotos del periódico, pero al menos en Juárez se acostumbró a firmar solamente como PM por una cuestión de seguridad. Entonces me parece interesante y a ver si nos puedes platicar qué pasó ahí, si tú tuviste algo ahí, un problema o no. Entonces ahorita lo platicamos. Y bueno, esta cuestión que pasó con mi compañera me hizo preguntarme si tenía un efecto real o no lo que estaba haciendo. Tanto que se me ocurrió a mí, después de varios años, ir al periódico, a la casa editora de este periódico y enseñarles un libro que me habían publicado sobre una compilación de todo esto. Lo cual fue un gran error porque casi me demandan por derechos de autor, pero no me tomaron tanto en cuenta, como que se les olvidó y ya nunca se pudo publicar, porque mi intención era volver a publicar todas estas imágenes sin ningún contexto, sin ninguna nota, solamente dentro del periódico, que aparecieran ahí como un clasificado tal vez, porque me interesaba que esas mismas imágenes circularan dentro de ese circuito del cual salieron, porque a mí no me servía tanto que circularan en galerías o en museos. Entonces, sí, es un espacio de denuncia, donde pueden otras personas conocer qué es lo que está pasando en México, pero no le veía tanto sentido, ¿no? Creo que tenían más potencia dentro de la misma ciudad. Bueno, entonces esta es una imagen sin intervención. Y esa es una imagen intervenida. Entonces, nunca muestro las imágenes sin intervención dentro de los contextos de museo o de galería. Siempre son así y se muestran con el título de la nota. Entonces fue, así lo hallaron, ahí dice arribita, ¿no? Entonces, esa es la única coordenada que yo le puedo dar al público para que entiendan qué es lo que está pasando ahí. Y parte de lo que me interesa a mí es que si estamos tan sobreexpuestos de estas imágenes violentas que causan impacto, la única manera de visibilizar la violencia es invisibilizándola. Entonces, cuando estás tan acostumbrado a ver las portadas y los periódicos que te lo pasas así tan rápido, siento yo que se disloca la mirada, que hay algo que pasa en tu mirada cuando algo falta. Entonces, lo que falta es el cuerpo, ¿no? A ver.
¿Listo? Ok. Entonces, bueno, el ejemplo es ese. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, es un proceso muy, muy lento, muy íntimo. Esto, me acuerdo de todo lo que está ahí. Esas son unas cabezas y unas piernas. O sea, pero es como un proceso ritual en el que vas consumiendo estas imágenes para que otras personas puedan no consumirlas de esa misma manera en la que yo lo estoy haciendo. Y que pues al final de cuentas se vuelve una carga muy, muy pesada, ¿no? A ver, no sé dónde picarle. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces son este tipo de imágenes en donde la gente está viendo a la nada, se fotografía a la nada, se tapan cosas, o sea, se tapa a la nada. O sea, por ejemplo, ahí están cubriendo nada. Y crea como una tensión en la imagen muy interesante, ¿no? Yo creo que por lo pronto eso. Entonces, bueno, gracias. Bueno, y antes de dar la palabra a Marina, también hacer alguna suerte de vinculación, porque tanto Fernando como Alejandro trabajan o de alguna manera están inscritos, o Fernando estuvo inscrito en el campo de la nota roja y desde ahí desdobló este trabajo hacia la parte artística. Y creo que algo que ha mencionado Alejandro que es muy interesante es el consumo de estas imágenes. Es decir, una vez que son intervenidas, una vez que son suspendidas o desviadas, dónde se consumen y para quién se consumen. Alejandro pensaba justamente más allá del cubo blanco, más allá de la galería, estas imágenes tendrían que ser devueltas al mismo público que las consume, porque en ese acto, en esa donación de alguna manera, se entrega un extrañamiento. Y recuerdo que el caso de Fernando fue también muy polémico, porque justamente en esta frontera artificial entre fotoperiodismo y fotografía artística, que es donde él coloca las imágenes de alguna u otra manera, crea una fuerte tensión que nunca logró ser resuelta. Es decir, yo recuerdo como mucha gente, a mí mismo en un coloquio, me atacó por tu culpa, Fernando, porque presenté obra de él y se paró alguien para decirme esto no es fotoperiodismo. Y digo, y finalmente a mí no me interesa si eso es fotoperiodismo o si eso es arte, sino más bien cómo activa en la mirada un proceso distinto, en este caso de ambigüedad. Entonces, creo que el tema, eso lo apuntaremos ya en el debate, del consumo y la circulación es muy importante, pero además la otra pregunta que está justamente en el fondo, que es ¿a quién le beneficia la circulación de estas imágenes? Especialmente las imágenes de lo atroz. Mucha gente cree que Paulo Coelho es el mejor vendedor de libros, pero no. La nota roja, por ejemplo, en México, y con estadísticas probadas, es uno de los géneros mucho más vendidos editoriales y las ganancias que genera son absolutamente muy fuertes. Entonces creo que eso es algo que tampoco se dice mucho de la nota roja, es decir, se habla mucho de su obscenidad, pero no se habla de toda la economía ilegal de estos cuerpos que también están en tránsito. Bueno, y le doy la palabra a Marina Azagua. Bueno, muchas gracias Iván, gracias a Fernando y a Alejandro por estar aquí, gracias a la cátedra por la invitación y a la UNAM. Bueno, yo traje un texto, entonces les voy a leer. Hace poco menos de una década, la escritora Cristina Rivera Garza se preguntaba qué hacer con aquello que los mexicanos de inicios del siglo XXI hemos sido obligados a ver. Con ello buscaba desgranar cómo reaccionar adecuadamente ante la violencia detonada por la guerra contra el narcotráfico en México y las imágenes que la han acompañado. Aquellos todavía eran los días en que los periódicos amanecían saturados de cadáveres en la vía pública. Hoy, cientos de cuerpos dolientes han pasado a poblar el subsuelo, hallados en fosas, víctimas de una violencia adicional que se extiende más allá de la muerte, la imposibilidad de su reconocimiento y la pérdida de su identidad. Pero nombrados o no, visibles o no, los muertos siguen aquí, una década después, insistiendo en estar presentes, denunciando las violencias de las cuales han sido víctimas, incluso cuando nosotros, los vivos, no sepamos bien a bien cómo reaccionar ante su presencia.
Los entrecruzamientos entre política, ética y estética, a los cuales nos enfrentamos en México desde hace más de una década, en un contexto de graves violaciones de derechos humanos, de los cuales además somos solo parcialmente testigos, porque en realidad vemos como el resultado de la violencia, pero no vemos el proceso de administración de la violencia. Esto se complica aún más en relación a cómo estas violencias son representadas visualmente. El dilema cotidiano del mirar o no mirar, del enterarse o voltear la mirada, de participar en la economía visual de la violencia o no, es un conflicto que nos atañe a todos. El hecho mismo de estar viviendo este dilema es un componente fundamental de la máquina de violencia dentro de la cual conducimos nuestras vidas. Es decir, participamos en el dilema, hagamos lo que hagamos. Por eso resulta relevante hoy, tanto como hace una década, seguir cuestionando qué significa atender a los efectos materiales y corporales de la violencia, considerando las muchas formas que existen para ejercer nuestra capacidad de observación y reconocimiento. La posibilidad de practicar otro modo de mirar buscaría, por un lado, quizás, politizar al espectador, a partir de la denuncia y la visibilización de la violencia. Por otro lado, se podría buscar generar empatía, al punto que resulte difícil voltear la mirada, incluso a pesar del dolor que causa el acto de observación, para entonces reconocer lo que queda, tanto como lo que se ha perdido. Este dilema cotidiano de mirar o no mirar, bien se lo podría haber inventado Creonte, el soberano punitivo del mito de Antígona, de quien la poeta Sara Uribe, quien presentará en la siguiente mesa de este encuentro, escribió una reescritura fundamental, Antígona González, que es un libro que absolutamente todo mexicano debe leer. Y que está descargable gratis en internet, googleen Antígona González PDF y lo podrán descargar gratis. Pero bueno, regresando a Antígona, el mito clásico, el clásico mito griego narrado por Sófocles, antes que por Sara, quien lo recuenta, nos narra cómo Creonte, tío de Antígona y rey de Tebas, condena a Polícines, hermano de esta, a no ser enterrado tras su muerte, como castigo por rebelarse contra el gobierno de la ciudad. Por dictamen real, el cadáver del transgresor deberá abandonarse en las afueras de la polis, sin beneficio de rito funerario alguno, destinado a volverse alimento de aves y perros. Antígona no tolera el abandono del cuerpo de su hermano y se subleva en contra del edicto real. Sale de la ciudad, busca el cadáver, le da digna sepultura en sacrificio de su propia vida. Antígona, sin embargo, se enfrenta a una paradoja compleja. El castigo ideado por Creonte depende de la exposición a la intemperie del cadáver de Polícines. Su abandono y exhibición implican una advertencia colectiva. Este será el destino de los transgresores. Mirar el cuerpo sentenciado, por ende, implica participar del propósito del rey, quien quiere que se sepa por todos que posee el poder de decidir sobre el cuerpo de otro. El acto de mirar el cadáver avala el poderío del soberano por medio de la humillación pública de Polícines. Mirar cuesta, duele y también en ocasiones sirve a los intereses del poderoso, quien ejerce la fuerza punitiva del espectáculo violento. Sin embargo, en contraposición, voltear la mirada, decidir no ver el cuerpo, podría implicar una doble resistencia al poder del soberano, un reto a su capacidad para generar terror colectivo. Nos podríamos resistir al terror y el miedo intentando seguir con nuestras vidas, normalizando la violencia en el proceso, pretendiendo imaginar un mundo sin sufrimiento. Y aquí acotaría que eso está determinado por el privilegio y que quizás habría que pensar que en México, sin como ser juicioso, existe como el privilegio de poder no mirar y existe el no privilegio de quienes no pueden no mirar, ¿no? En el México actual es común escuchar que nos hemos acostumbrado a la violencia, que su espectacularización ha conducido a su normalización. Pero quizás en parte lo que ha sucedido no es tanto que nos acostumbremos a la violencia, sino que elegimos no mirarla. Sin embargo, tomar este camino, no mirar el cuerpo doliente, no reconocer que existe, implica descuidarlo. Y aquí está la ironía. Es precisamente ese el fundamento básico del castigo de Creonte. El cadáver ha de sufrir precisamente por medio de su descuido y abandono. No mirar la violencia, incluso con el propósito explícito de contraponerse al poder de ésta, implica perpetuar el sufrimiento del cadáver y auxiliar en el propósito de su castigo. En ocasiones, no mirar igualmente complace al poderoso. Le permite continuar su poderío sin que nadie grite no.
Ante este panorama, Antígona decide romper la ley, salir de la polis, buscar, encontrar y enterrar el cuerpo de su hermano. Pero antes de darle digna sepultura, lo debe mirar y reconocer. Deberá primero distinguir las formas de su cuerpo entre el pedrerío del paisaje, acercarse a él, tocarlo, y será por medio de ese primer acto de reconocimiento, de ese encuentro, que se transgreda el castigo y el dilema impuesto por el soberano violento. Encontrarnos con la muerte del otro es el primer paso del cuidado de su cuerpo difunto. Para el rey, Polícines es un símbolo y la exposición de su cadáver es una estrategia de poder, mientras que para la hermana en duelo, ese cuerpo expuesto es su sangre, su amor, su hermano. No es un símbolo, es un cuerpo concreto y específico, un individuo. Es partícipe de un contexto, parte de una comunidad, una historia de vida, remite a memorias. Los símbolos, en contraposición, carecen de contexto, son intercambiables, no son concretos. Para romper el hechizo del soberano punitivo hay que mirar de vuelta a los muertos, reconocerlos en su especificidad, minar el poder que ha buscado transformarlos en símbolos intercambiables, en receptáculos vacíos cuya función es colmarse del poderío violento que los oprime. El acto de mirarlos, no como símbolos, sino como personas, revela algo fundamental. No existe solo una manera de mirar. Las casi 50 personas asesinadas diariamente en nuestro país hoy en día no son un símbolo. Tampoco lo son las miles de personas desaparecidas. Son sujetos, poseen historias, y cuando se les individualiza, incluso cuando no son identificables, a través del contexto de su hallazgo se les comienza a acompañar. Cuando se sabe que traían puesta una camiseta azul de tal o cual marca, o que fueron hallados en aquel camino y no en ese otro, es así como comienzan a dejar de ser símbolos vacíos. Se particularizan y se vuelven miembros perdidos de una comunidad. Son dolores, sí, y duele verlos, pero al menos ya no son pancarta del necropoder. En México, el dilema de mirar o no mirar, territorio predilecto del soberano cruel, se nos plantea todo el tiempo. Pero a este problema podemos comenzar a dar ciertas respuestas, aun si es en forma de preguntas. ¿De qué manera podemos mirar y reconocer a las miles de víctimas de una guerra sin perpetuar la violencia de dicha guerra? ¿De qué maneras podemos denunciar la violencia sin reproducirla? Los dos artistas con quienes comparto mesa hoy intentan precisamente esto, mostrar los efectos de la violencia sin extenderla, conduciéndonos en cambio a una confrontación con la muerte violenta que busca politizarnos, no paralizarnos. Buscan que nos planteemos preguntas, ante todo, en lugar de aferrarnos a las respuestas fáciles que habitan el universo del símbolo y el tropo, que se resume en ese lema tan facilón, en algo deben haber andado. El papel que juegan las artes visuales en el proceso de resignificación de las representaciones de violencia es fundamental, pues ellas utilizan y subvierten el mismo lenguaje utilizado por el necropoder, que día a día ejerce autoridad por medio de la circulación de la muerte. Por eso, la mesa de hoy nos presenta una combinación perfecta para hablar de las complejidades que se ocultan tras imágenes donde la presencia del cadáver, tanto como su ausencia, sirven para complicar lo que puede significar ver una imagen que nos duele. Los cuerpos abandonados en las calles y los parajes de nuestro país, tanto los que habitan la vía pública y los paisajes ocultos, como aquellos que pueblan las portadas de los diarios de nota roja, comparten con Polícines el hecho de que su muerte no fue el castigo final. Su exhibición u ocultamiento es una violación adicional de sus derechos y su dignidad. Al igual que Antígona, como espectadores nos enfrentamos al dilema de decidir si participamos con la mirada, avalando el poderío de la violencia, o si miramos a partir de un ejercicio de cuidado politizado, haciendo preguntas mientras observamos, inquiriendo sobre quién era esta persona, qué le sucedió, quién le hizo aquello, quién es responsable. Observando el mundo con la intención de interrumpir a la máquina que busca el desinterés, Fernando Brito y Alejandro Luperca Morales salen al encuentro de estos cuerpos abandonados en la intemperie. El proyecto de Brito, Tus pasos se perdieron con el paisaje, está poblado de cuerpos que exigen una reacción. Escenas de abandono radical, donde lo que parece estar más ausente, ante todo, es la comunidad. Aquí, lo único que acompaña a los muertos es el paisaje. Brito registra el momento previo al descubrimiento del cuerpo. Antígona apenas va saliendo por las puertas de Tebas y este es el registro de Polícines que ya la espera. El nodo central de la práctica del fotógrafo de Culiacán
es la responsabilidad del encuadre, la práctica concienzuda y atenta de una política de la estética. Ningún ángulo es fortuito en estas imágenes, y aunque dolorosas, respetan la identidad de las víctimas al evitar sus rostros. Lo que se construye en ella es el encuentro del mundo con el cuerpo, el paisaje como acompañante silencioso, su soledad como metáfora de un abandono mayor. ¿Qué tuvo que pasar para que estos cuerpos terminaran en este lugar, dispuestos de esta forma, apilados y solos, acompañados únicamente por la bruma y la vegetación? Esas son las preguntas que estas imágenes vuelven posibles. ¿Quién vive alrededor de estos cuerpos? Porque nadie los ha cuidado, cubierto, llorado todavía. La soledad más extrema es la del cadáver abandonado. Es conmocionante. Brito no registra pericialmente el daño ocasionado a estos cuerpos. No atiende a la minucia de sus contorsiones de dolor, como lo hiciera la nota roja sensacionalista, sino que construye el contexto de su descubrimiento, de su presencia anormal en el paisaje. Los rasgos de los asesinados se funden en ocasiones con la naturaleza, se vuelven parte de ella, una premonición de la absorción de estos cuerpos por la tierra. Sus figuras presentan la disrupción visual de lo que debiera ser solamente un camino más, la orilla de otro canal de riego, un montículo adicional en un campo arado. Pero no, ahí están, diciéndonos que algo está donde no debería de estar. Por su parte, Alejandro Luperca Morales, en la serie Archivo PM, borra cuidadosamente con goma la imagen de cadáveres exhibidos en la vía pública y reubicados a los puestos de periódicos en el interior de ejemplares del periódico PM de Ciudad Juárez. Su proceso de borrado implica mirar con atención y minucia extrema, emulando una forma de cuidado y transformación que se vuelve casi un cubrir al cadáver, un lavar al cuerpo antes del entierro, apuntando un proceso de atención y consuelo vinculado al trabajo de duelo. Por medio del hueco visual que activa la ausencia del cadáver, se apunta hacia lo que permanece, el contexto. Ya no hay cadáver, pero quedan sus objetos, los perros, los autos, los peritos forenses, los policías, el tendedero con la ropa puesta a secar al sol, las constantes cintas de seguridad amarillas rotuladas con prohibido el paso para preservar la escena del crimen, el coche con la puerta abierta, el pavimento, la banqueta, los rastros de sangre, el pastizal, las piedras, las cubetas. Es el mundo. El resultado colateral del proceso de borradura del cuerpo es un montículo de goma, papel periódico pulverizado y tinta. Residuos que aluden a la transformación física del cadáver en otra forma de materia, casi ceniza, leída aquí como parte del proceso de sepultura, incineración, disolución, la transformación del cuerpo llorado. Las imágenes resultantes evidencian el hueco que queda en la comunidad tras el ejercicio de la violencia y las posibilidades del duelo que en el periódico es imposible que se completen. Si Brito registra el cuerpo de Polícines antes del encuentro con Antígona, entonces Luperca Morales emula los esfuerzos de Antígona por darle digna sepultura a su hermano. Lo que ambos comparten es un impulso por redireccionar la mirada. El resultado de la exposición y sustracción del cuerpo conduce al espectador a observar el universo que rodea a ese cuerpo para postular preguntas necesarias sobre otras ausencias, como ¿dónde estábamos todos nosotros? Ya sea a través del encuadre o el acto de borradura, ambos practican políticas del cuidado fincadas en el procedimiento que deja trazo de sí mismo, y eso para mí es como muy importante. Asimismo, comparten la exploración de un mismo espacio, el lugar de los hechos, la escena del crimen y su representación, el espacio donde la necropolítica desecha los cuerpos que necesita destruir para avanzar. Si estos trabajos giran en torno a los límites y posibilidades de la escena del crimen, termino con una pregunta para el futuro. En el México contemporáneo, a estas alturas, ¿dónde empieza y dónde termina la escena del crimen? Gracias. Bien, Fernando, vi que fuiste el único que no le aplaudieron, pero no te sientas mal. Tu trabajo ha sido elocuente. Un aplauso para Fernando. Bueno, muchas gracias, Marina. Súper interesante tu texto. Planteas preguntas que me gustaría que retomáramos aquí. Quizá tenemos tiempo, sí, para hacerlo de manera colectiva. Yo quisiera hacer un solo apunte y una sola pregunta para ustedes y de ahí abrir al público,
creo que en una mesa como esta, en una cátedra de Derechos Humanos de las Artes, es inevitable plantearse, y lo han hecho de diferentes, digo, tú de manera más explícita, pero Fernando y Alejandro de manera más implícita, la relación entre la ética y la estética, es decir, la relación entre la realidad y la imaginación. Y digo, si bien hasta la modernidad teníamos bien separadas esas funciones, y por eso quizá el fotoperiodismo, persiguiendo la objetividad, era muy elocuente en su búsqueda y muy claro, hoy esa objetividad se ha perdido y esa búsqueda se ha diluido. Se ha diluido porque justamente hay una imbricación entre ética y estética, los trabajos de ustedes dos son muy claros, es decir, dado que no se puede separar la realidad de la imaginación, ¿cómo se puede reactivar la imaginación frente a un entorno atroz, ¿no? Que es lo que plantean básicamente sus trabajos? Y es un poco también tesis de bastantes filósofos contemporáneos, como Didi Uberman, justamente, que dice que las imágenes deben arder, ¿no? O sea, debe arder lo real, o sea, no puede haber una imaginación desvinculada de su entorno real. Entonces, bajo esta perspectiva, que también Marina la puso en claro, solo me gustaría preguntarles qué piensan sobre la efectividad política de sus trabajos, pensando en sus medios, en los medios específicos que han trabajado, literatura, artes visuales, fotografía. Y efectividad política, digo, tú, Fernando, dijiste que no sabes qué pasa, pero yo creo que tu serie justamente ha sido de las que más aspavientos ha levantado y justamente ha resucitado esta falsa frontera que yo llamo entre fotoperiodismo y arte, y esa es una forma de politizar también las imágenes. Es decir, pienso que en el fotoperiodismo se ha discutido mucho a partir de tu proyecto, y que es algo que se había discutido en otros países años atrás, y que es una discusión que llegó tardíamente aquí, ¿no? Digo, a mí, por ejemplo, me parece absurdo preguntarse, lo dije, ¿no?, si tus imágenes son arte o no. Eso a mí no me importa, me interesa lo que puedan activar política y socialmente esas imágenes. Entonces, si tienen una sucinta reflexión, y me gustaría que pasáramos a un diálogo con el público. Ya nos está atacando, ahora sí. Nos dijo que nos iba a atacar en público. Igual que Fernando, yo no sé si hay una incidencia política dentro de mi proceso, sobre todo porque está inscrito en un circuito cerrado, que es el arte. ¿Sí? Sí. Una primera acotación. Algo también que dijo Fernando que es muy interesante es que por lo menos ustedes dos trabajaron en un periodo que ahora llamaríamos historia reciente, que fue básicamente 2006, 2012, los años más violentos, como algunos medios lo denominaron. Pero es cierto que si uno mira las imágenes de violencia actual o las imágenes atroces, algo ha cambiado. Digo, hubo, por ejemplo, solo por mencionar, toda una estrategia de espectacularización, ¿no?, de despliegue, de puestas en escena de los narcotraficantes en la vía pública, ¿no? Entonces, eso fue un sesgo distintivo de esa violencia en particular. Creo que ahora ya, y justamente podemos reflexionarla un poco más, porque la tenemos hace unos años, ¿no? Entonces, digo, yo creo que sí da tiempo de pensar que esas imágenes no están en la esfera artística y que está desvinculada de una realidad, no sé, me parece. Perdón por interrumpir. No, está bien. Digo, yo creo que lo más importante que, al menos hacia mí, o sea, este trabajo me ha hecho a mí, porque no puedo saber qué es lo que está pasando con otras personas, tiene que ver con la reflexión sobre el lenguaje. Y el lenguaje es política, ¿no? Entonces, algo que se me hizo muy interesante también de la mesa anterior era sobre nombrar las cosas, ¿no? O cómo se nombran las cosas. Y todo este trabajo de la narcomáquina que les mencionaba, también no solamente lanza cuerpos, sino que lanza lenguaje, ¿no? Produce lenguaje. Entonces, Rosana lo llama narcoñol, yo le digo neologismos del narco, que es como más sencillo. Entonces, desde la prensa empezamos a construir todos estos nuevos lenguajes del encabezado, el descabezado, el entambado, todas estas cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece muy importante que es a través de la ausencia, y lo estábamos platicando, a través de la ausencia de estas imágenes, donde el lenguaje persiste y creo yo que sigue siendo más peligroso, ¿no? Entonces,
Si ahorita yo les digo nada más un descuartizado, pero no les enseño una imagen del descuartizado, ustedes ya tienen insertado un imaginario mucho más fuerte que lo que podría ser una imagen del periódico, ¿no? Entonces, no sé si mi trabajo contribuye a esto. Entonces, es una preocupación que yo tendría. Entonces, no lo veo como algo positivo o negativo todavía, pero creo que sí hay incidencias políticas fuertes y que creo que son negativas hasta ahorita. Pero entonces no sé qué hacer. Entonces, ese es el problema. Sí. Entonces, Bueno, yo desde mi punto de vista, yo creo que no sucede nada, ¿no? A final de cuentas, aunque uno denuncie por medio del arte, del periodismo, ni siquiera como ciudadano y vas y denuncias, o sea, sucede nada. O sea, en la mesa anterior lo vimos, ¿no? En la primera, cómo la impunidad es la que realmente ha crecido, ¿sí? Pero porque ya lo vemos mucho más visible, porque se nota más la impunidad ahora, ¿sí? Pues si resuelven un caso de cada 10, es un poco complejo pensar que sucede algo a partir de una denuncia. Por más movimiento o aspaviento o que se haya estudiado el trabajo de la violencia y la estética y todo, no ha dado un resultado positivo en disminuir, por ejemplo, la violencia a partir de un trabajo. O sea, entonces yo sí tengo mis dudas. Primero, es una cuestión obviamente legítima la cuestión de la denuncia, o sea, el que te moleste, el malestar es legítimo, pero ya después de verlo, después del tiempo, yo sí creo que no sucedió nada. O sea, está chilo que se estudie, pero eso no era mi denuncia, ¿no? A final de cuentas, el asunto de, o sea, es curioso, pero el haberme hecho famoso, entre comillas, disminuyó también la cuestión del trabajo, la fuerza para mi gusto, o sea, la cuestión de la denuncia, ¿sí? Al fijarse en la cuestión de la estética ya valió, así de sencillo, y no se están fijando en la problemática. La estética, sí, obviamente se puede estudiar como quieras a final de cuentas, pero lo que está ahí adentro es lo que yo estoy mostrando, ¿no? Y yo busqué la manera de mostrarlo, lo que está sucediendo, pero eso no significa que haya cambiado lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces yo sí creo que no hay un alcance en la denuncia, ¿sí? Por más que sueñe con que uno puede hacer un cambio, creo que las imágenes lo que muestran es otra cosa, o sea, muestran, sí, pero no es que hagan un cambio. Creo que también, pues si las imágenes pudieran hacer un cambio, ¿desde cuándo que se debió haber hecho? ¿Sí? La nota roja existe desde hace mucho, pero más bien hay una maquinaria que lo permite y es una cuestión de lucro. ¿Sí? La violencia vende, el morbo vende. Entonces, a final de cuentas, mis fotos no dejan de ser morbosas, ¿sí? Y por más que le quise quitar todo para que se pudiera ver, reflexivo como quieras, pero yo sí creo que no pasó absolutamente nada, ¿sí? De hacer una denuncia. Entonces, pues lo pongo como en el público en general, la cuestión esta de, pues tú vas, denuncias a la procuraduría, lo que sea, no sucede nada, es lo mismo, no sucede nada. Sí, yo pienso que no, que es distinto, que sí sucede algo, pero bueno, escuchemos a Marina. Pues normalmente me toca ser la pesimista del grupo y en este caso ya fueron y en este caso me ganaron y voy a ser la optimista del grupo. Yo estoy de acuerdo en que en efecto, o sea, no pasa nada a corto plazo, pero creo que sí es parte, bueno, no sé, yo creo que sí debemos rescatar la importancia del testimonio. Yo no sé si es como una deformación profesional porque soy historiadora y estudié en la facultad y no sé, o sea, hay algo de dejar rastro de lo que pasó, que igual y es algo que no cambia en nuestro tiempo, pero que sí, o sea, no sé si lo vaya a decir al futuro, pero algo de haber dicho como viví en este lugar y pasaron estas cosas y reaccioné ante ellas de X y Y manera, o sea, creo que sí es importante.
Pero regresando a la pregunta de Iván, o sea, sobre la relación entre ética y estética, y como los efectos o no de nuestro trabajo, o sea, para mí se unen, porque, o sea, para mí la reflexión sobre la ética y la estética conjuntamente, o sea, conduce a, para lo que para mí es lo más importante de todo, que es ponernos a pensar en los procesos de producción. Y aquí me pongo muy marxista, ya sé, pero es que es importante. Y porque en el momento en el cual o sea, reentrenas la mirada para analizar las cosas y el mundo a partir de la manera como se producen, entonces la ética y la estética y la política automáticamente se colapsan y todo queda como muchísimo más claro. Entonces, por eso a mí me gustó mucho que los dos hablaran mucho del proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me llamó la atención que tú mencionabas, ¿no? O sea, como no fue de un día para otro, o sea, no pasé de ser fotógrafo de nota roja que fotografía el vivo con el muerto a llegar a esta conclusión conceptual como de inmediato, o sea, fue un proceso y fue un proceso doloroso. Y ahí como que regreso a la cosa de la ética y la estética, porque, o sea, si te enfocas en el proceso de producción y en la manera como las cosas son producidas, regresas a los cuerpos. Entonces regresas a las personas y a sus vulnerabilidades y la manera como él que está generando lo que se está produciendo también existe en el espacio, ¿no? Entonces, así como tú decías, ¿no? O sea, me acuerdo perfectamente en esa foto que había 4 cabezas y unas piernas, ¿no? O sea, ya se quedó dentro de ti, o sea, es una cosa que o sea, entonces el testimonio creo que no solamente es como hacia afuera, sino que deja un resultado, sino que también afecta a quien está testimoniando, ¿no? Y eso creo que es valioso, no sé si es útil, y no sé si pensarlo en términos de utilidad es como un poco capitalista, y tal vez más bien, no sé cómo, o sea, tal vez tendríamos que encontrar nuevos términos, pero sí, algo así. Muy bien, pues yo quisiera pelearme con todos, pero no, con Marina no. Pero no, queda un tiempo para preguntas y sí me gustaría escucharlo. Supongo que tienen algo que comentar, algo que preguntar. Sí. No se peleen uno por uno. Allá atrás. Gracias. En primer lugar, agradecer por esta mesa muy interesante y las participaciones de la y los ponentes. Y bueno, querría comentar que, pues, en términos generales, me he quedado pensando en muchas cosas, ¿no? Y me parece que habría que plantearlo como en dos sentidos. En primer término, en cómo se expone la violencia, por un lado, y por otro lado, en cómo se mira, ¿no? Y en cuanto a cómo se expone la violencia, creo que es como bien complicado porque por un lado la exposición o la sobreexposición de esta violencia puede servir a la narcomáquina, esta máquina de la muerte. ¿Para qué? Pues para sus fines, ¿no? Esta sobreexposición desensibiliza por un lado, pero también genera mucho miedo, ¿no? Y entonces de pronto es como una empieza a cambiar sus prácticas, una empieza a sociabilizar de otra manera porque te mueves en entornos y en contextos violentos. Pero por otro lado, y es como una paradoja, esta misma exposición, dependiendo cómo se haga también, puede servir para sensibilizar, para politizar, para empatizar, ¿no? Y en este sentido me gustó mucho cómo lo expuso Fernando en términos del anonimato, ¿no? El anonimato no solamente como respeto, además de la identidad de los cuerpos dolientes, de las víctimas, sino también como esa posibilidad de que todas y todos podemos ser víctimas de esa violencia, que hasta ahora parece que no entendemos, pareciera que no tiene sentido, pero tiene todo el sentido en esta narcomáquina, ¿no? Entonces, ¿cómo exponer para no reproducir esa violencia ni en términos simbólicos, pero tampoco físicos, porque nos estamos empezando a relacionar a partir del uso de ella, el ejercicio de la violencia, porque como que vemos que la violencia sirve para resolver nuestros conflictos y no pasa nada con la impunidad, ¿no? Y por otro lado, cómo se mira, lo que decía hace un momento, ¿no? Y me parece muy importante también porque podemos elegir o no mirar, como decía Marina, ¿no? Al final puede ser también un privilegio de clase, un privilegio de género, un privilegio de raza, pero hay gente que sí o sí tiene que mirar, ¿no? Sí o sí mira, sí o sí sufre en carne propia, y entonces, ¿cómo se mira, ¿no? ¿Cómo es que podemos mirar? Y me parece también que replantear este asunto, también me gustó mucho cómo lo mencionó Marina, a propósito del trabajo de Fernando respecto de cómo
los cuerpos dolientes aparecen en donde no deberían de estar. Y me parece que esto refuta esta idea que tenemos del lugar y el momento equivocado, porque no debería de haber lugares y momentos equivocados, y al final la violencia lo que hace es producir cuerpos en lugares en donde nunca deberían existir, ¿no? Y en esta manera de exponer y de mirar, pienso en el trabajo de Berardo González, por ejemplo, en La libertad del diablo, como con el recurso de las máscaras no puedes eludir la mirada, y entonces tienes que mirar los ojos de la víctima, pero también del victimario. Y tiene que ver con este anonimato de que probablemente el muerto o la muerta sea víctima, pero fue victimario, pero eso no es lo relevante, porque nadie debería de fallecer de esa manera, ¿no? Y termino con otra cosa que tiene que ver con la violencia y la exposición de la violencia, que generalmente se expone el cuerpo doliente, pero lo que a mí me parece muy importante, y esto lo ligo con la esperanza de futuro, porque yo creo que, o pienso, o me quiero pensar como muy lo contrario a pesimista, se me olvida, soy tan optimista que hasta se me olvida, ¿no? Pero el asunto de que la violencia sí genera parálisis, sí genera miedo, sí genera una desensibilización terrible, pero también genera acción. Y ahí tenemos a las madres, y ahí tenemos a las hermanas, y ahí tenemos a las hijas, y ahí tenemos a los familiares de estos cuerpos dolientes convertidos en cuerpos dolientes. Ahí tenemos a todas estas antígonas que van buscando los cuerpos de sus familiares, de sus desaparecidas, de sus desaparecidos. Y aunque es una acción política terriblemente triste, dolorosa, es potentísima y es importantísima para cómo podemos empezar también a relacionarnos y plantearnos nuestro papel en este mundo, ¿no? Y pues les agradezco. Y una preguntita chiquitita, si es que da tiempo. Seguridad, ¿no? Es decir, cómo se trabaja en contextos violentos, pero no solamente en términos de seguridad física, sino también emocional. ¿Hay contención? ¿Cómo se le hace para manejar todo esto? Gracias. Bueno, la cuestión de la seguridad, ¿cómo se trabaja? Bueno, yo fui parte de unos, con otros colegas, vaya, que estuvimos dando talleres de seguridad precisamente porque no existe, a final de cuentas, o sea, yo sí creo que hay una irresponsabilidad grande a partir de las empresas de comunicación, ¿sí? Ese es el principal problema que veo yo en toda esta estructura. Son los que mandan, por ejemplo, o sea, vas entrando a trabajar, te dan una cámara y vete a cubrir esto. O sea, no te educan para ver la muerte, no te educan para lidiar con la muerte. A la larga, sí tienes estrés postraumático, tú no lo sabes. Definitivamente hay una cuestión, es muy gradual y es lento. Primero te duele todo, a final de cuentas, pero después lo vas transformando a cuestiones que se justifican, vicios, o sea, malos comportamientos. De verdad hay una cuestión interesante y, por ejemplo, yo porque me capacitaron para ser un capacitador, vaya, me dieron esos talleres de cuestiones psicológicas y ahí es donde entendí que yo tenía estrés postraumático, ¿sí? No nada más es que estoy tratando de hacer algo, no, yo ya estaba afectado completamente, o sea, pero afectado. Y te das cuenta que eso no existe, o sea, te empiezas a entender que después de 6, 7 años, ¿sí?, de estar trabajando directamente con la violencia, pues obviamente requieres, primero, de entrada, si vas a trabajar con la violencia, que alguien te explique todo ese rollo de la muerte, cómo lidiar con eso, ¿sí? Ver el dolor no es bonito, o sea, de verdad, no sabe uno cómo lidiar con el dolor. Entonces, la seguridad es eso, la cuestión, o sea, uno vive ahí, entonces sabe cuáles son los límites, por eso también es la autocensura, o sea, todo eso sabe porque ahí está, ahí, ¿sí? Los que van, cubren, que van 2, 3 días y luego se regresan al centro, o sea, pues realmente no entienden que están metiendo problemas a la gente que le ayudó, ¿sí? A final de cuentas, son a los que les queda la inseguridad, el que se va, ¿no? ¿Sí? El que vive ahí lidia con eso y a partir de eso tiene que limitarse para muchas cosas. Nosotros no podemos hacer un periodismo que profundo, o sea, de investigación y eso, porque te metes en problemas. Los actores
que van a salir en esa investigación son tanto como políticos, o sea, y más que todo políticos y empresarios, ¿sí? O sea, entonces, también hay una cuestión interesante, o sea, digo, no es que, pues, no es que de lejos se puede ver todo como más sencillo, pero cuando estás adentro y estás metido en esa dinámica, no lo ves, ni siquiera estás viendo tampoco la violencia, la vives, ¿sí? O sea, estás pensando en que vas a salir y puede pasar algo, así se piensa ya. No es que estemos ausentes de la violencia, o sea, la vivimos todos los días en cuestión de que algo puede suceder. Así de sencillo, no es que, o sea, la seguridad es esa, la cuestión de conocer el sitio, ¿sí? ¿Qué hacíamos en esos talleres? Pues se ponía una persona pues de distintas partes para su experiencia, porque resulta que cada región también es distinta, ¿sí? La violencia que tenemos en Culiacán no es la misma a la que tienen en Juárez, ¿sí? Yo sí considero más peligrosa la violencia de Juárez en la cuestión de cobertura y todo eso que la de Culiacán, porque a final de cuentas tenemos violencia en Culiacán desde hace muchos años, ¿sí? Y hay una costumbre, o sea, ya sabemos cuáles son los límites y las señales de la violencia. Pero yo, por ejemplo, ahorita estoy haciendo un trabajo en la frontera y primero tuve que ir a conocerla, porque no la conozco, no conozco Juárez, entonces no conozco Matamoros. Entonces yo no sé cómo está la inseguridad, yo tengo que ir a conocer todas esas señales y qué mejor que un local, ¿sí? Pues eso es lo que nosotros promovemos, la cuestión de tener siempre a una persona local guiándote, porque si no, no sabes cómo se ve la inseguridad en unas partes, ¿sí? No sabes las señales, no sabes ni siquiera cómo se viste un narco, ¿sí? Entonces, a partir de eso, pues estás en riesgo si tú vas a hacer un trabajo sobre eso, ¿no? Inseguridad, pues estamos todos, pero a final de cuentas es eso, para el conocimiento de la región es lo que te da la mayor seguridad. Cómo funciona la violencia, cómo son las señales de violencia, ¿sí? En esas zonas. Que si hay un carro estacionado, o sea, hay muchas cuestiones como que se escuchan como mitos, pero muchos no son mitos, nacen de una realidad, ¿sí? Hay una en Culiacán, pues no sabes quiénes son los narcos porque ya todos tenemos hasta familia, ¿sí? Así de sencillo. O sea, ¿por qué? Porque es viejo, el tema del narco es viejo en Culiacán, ¿sí? ¿Da tiempo para una más? Sí. Muchísimas gracias por una mesa, no sé, es que yo diría bella, y con estas cosas tan atroces, cómo lo atroz puede colindar con esa cosa tan sublime que es la belleza. Muchísimas gracias por lo que nos dieron. Yo quiero preguntar un poco en el sentido de la chica tan talentosa que comentó hace un momento sobre su intención de hacer como una especie de política de la presencia, con lo que hacen, por ejemplo, Brito, que deja el cuerpo y borra la escena, Alejandro, que borra el cuerpo y deja la escena, y Marina, que entra en este dilema de mirar y no mirar. Si lo que buscan no es de alguna manera favorecer que la gente se haga presente, que la gente no se esconda y que mira de alguna manera, que crea una política de la presencia y que cree miradas que se miran y miran el cuerpo, un encuentro entre cuerpo y mirada, y luego un nosotros de alguna manera, porque si pensamos en que la política tiene que ver, lo que preguntaba Iván, con esta eficiencia política, la política tiene que ver con una ciudadanía que mira y se mira, se encuentra con el cuerpo y mira al que tiene al lado, y al final tenemos una política de la presencia, un conjunto de miradas que se miran, pero que miran, y en el circuito de la mirada hay una escena, hay un cuerpo o una huella o una escena intervenida, pero hay un colectivo que mira. ¿Cómo suena eso a algo que es esperanzador? Gracias. Creo que ya lo habíamos platicado antes, con el tiempo, ¿no? Lo de la pausa. Entonces, algo que hemos estado platicando, algo que yo leí mucho cuando estaba estudiando a Fernando en la licenciatura, era que su intención era que la persona detuviera la mirada, que hubiera una pausa para poder ver esa imagen y no pasar
a otra más, ¿no? Y igual la intención de mi trabajo era ese, ¿no? Como detenerse. Y creo que esa pausa es la que va a llevar a la mirada, ¿no? A esta política de la mirada, porque dentro de esa pausa es cuando nos damos cuenta de cómo vemos, qué estamos viendo, incluso la imagen nos ve. Entonces, yo creo que por ahí puede ser esa construcción. No sé si… Yo voy a terminar con una pregunta difícil, que a mí me gustaría indagar un poco más sobre lo que es mirar y lo que es ver, porque lo dicen como si fuera evidente lo que es mirar, ¿no? Fernando y Marina, los dos, yo creo que lo están relacionando con reflexionar, ¿no? Y también quiero preguntar, está relacionado con eso, hacer visible a la víctima qué queda invisible, porque yo creo que lo que queda invisible y que es parte de la clave de todo eso es las personas que están cometiendo esos actos de violencia, la estructura que permita que sigue habiendo cuerpos, porque yo no estoy convencida que la gente no ve, que la gente no mira, ¿no? Porque como bien dice Marina, si vives en una colonia de clase trabajadora, tú sí ves la violencia, ¿no? Pero ustedes, yo siento que están hablando de ver y mirar de otra forma, ¿no? De una forma de reflexionar, pero reflexionar sobre el muerto o reflexionar sobre lo que está detrás del muerto. Sí, a ver, quiero contestar un poco sintético. Efectivamente, ver y mirar no son términos sinónimos. El ver es un acto del órgano de la vista. El mirar está asociado a una actividad contemplativa. Digo, aquí hubo un caso muy interesante que nos trajo a México Benjamin Mayer-Folkes, que es el caso del fotógrafo ciego, Evgen Bauchar, quien es un fotógrafo que no tiene la vista, pero que puede fotografiar. Efectivamente, porque la fotografía es algo más allá de lo que vemos. Y creo que sí, efectivamente, la diferencia pragmática es que la gente en las colonias populares ve estos acontecimientos, muchos de nosotros cerramos los ojos para no verlos, pero creo que los trabajos justamente están hablando de una actividad contemplativa y de reflexión, y que eso es justamente lo que activaría lo que Marisa hablaba de esta política de la presencia, es decir, cómo se puede restituir cerrar los ojos a partir de un acto mucho más reflexivo, ¿no? Yo quisiera agregar algo brevemente relacionando lo de ver y mirar con lo de la política de la presencia también. Justo yo utilizo ver y mirar con esa distinción, o sea, como que ver es como el pasar y sabes que existe, pero no lo reflexionas, y el mirar sí es como, o sea, poner atención y hacer preguntas a partir de lo que estás observando. Y sí creo que el mirar es que, o sea, es interesante incluso la pregunta lingüísticamente, ¿no? O sea, porque en México hay ver, mirar y observar, ¿no? Y en inglés debe haber como 10 al menos. Y dependiendo de la longitud del tiempo, que te tardes viendo la cosa, dependiendo de la intensidad con la que la estás viendo. Entonces nosotros tenemos solo 3 opciones. Pero yo sí creo que a través el mirar como un punto de reflexión sí involucra, o sea, como involucra al cuerpo y a todos los sentidos, además de la mente. Entonces sí me gustaría vincularlo con lo de la política de la presencia y ligarlo incluso con la primera pregunta, comentario, que es esta cosa de como las víctimas y los victimarios que tú también retomaste, ¿no? O sea, creo que sí sí creo que donde estamos en México ahorita exige de una manera de considerar la situación en la que estamos, que exige de un hacerse presente muy radical y que seguramente quizás en los próximos años se va a radicalizar aún más, porque estamos en un momento donde cada vez es más difícil, me parece a mí, distinguir entre víctima y victimario. Y eso complejiza la situación muchísimo, para bien. O sea, en el fondo,
o sea, no es tan fácil, ¿no? O sea, no es tan fácil decir como, claro, un victimario, un perpetrador es malo intrínsecamente, ¿no? No, nadie nace y quiere dedicarse a degollar cabezas, ¿no? O sea, esa no es la aspiración de nadie. Aun cuando haya toda una estructura social y socioeconómica que haga que niños de 12 años digan yo quiero ser narco, o sea, que es otra cosa, ¿no? Pero sí, o sea, por ejemplo, casos de, ¿no? Justo todas las antígonas que pueblan nuestro paisaje hoy en día, o sea, mamás de desaparecidos que dicen, pues es que o sea, a mí no me importa saber quién desapareció a mi hijo, ¿no? O quién quizás mató a mi hijo, porque pues, es posible que esa persona que lo mató esté en la misma fosa que él. Entonces, realmente esa disolución de la distancia de qué es lo que nos hace capaces de ejercer esa violencia, pues cada vez se diluye más, ¿no? Y se vuelve una pregunta pues, muy profunda, ontológicamente filosófica, ¿no? Donde justo hacerse presente creo que es importante, porque pues claro, o sea, si todos acabamos sentándonos en una mesa y viéndonos a la cara, queda muy claro de inmediato que somos más iguales que diferentes y que fueron circunstancias muy particulares las que hicieron que uno hiciera ciertas cosas y el otro hiciera otras cosas. O sea, bueno, pero bueno, ya me puse otra vez de pesimista. Bueno, con el proyecto que yo realicé, yo intenté más que todo una cuestión reflexiva de lo que está pasando, más que lo que vieran. ¿Sí? No era mi intención que vieran a los muertos, ya los vemos mucho, pero sí era mi intención la cuestión de reflexionar acerca de lo que está pasando. ¿Sí? No es complejo, ¿sí? Porque no sé si lo logro con un trabajo, pero mi idea fue así. No era no es la víctima la que yo estoy mostrando en sí, estoy mostrando una problemática, ¿sí? Entonces, y sí, ahí es reflexionar, si eso se relaciona con mirar, así es. Entonces, la intención era una reflexión a través de la imagen, pero no el interés en la víctima, sino en lo que sucede. No es tan sencillo meter todo a una foto, pero yo creo que sí es parte como de la cuestión de hacerse esa pregunta de lo que está pasando a través de esa imagen, de lo que queda afuera, ¿no? Porque yo lo que dejo adentro es un cadáver, pero afuera está todo lo que se hizo para que ese cadáver esté ahí. Entonces, a final de cuentas, esa era la intención más que todo, ¿no? ¿Quieres hablar? Sí, sí, sí. Cerramos con bueno, eso. cerrando, creo que nuestro trabajo como artistas o como nos quisiéramos categorizar dentro de la contramáquina, tendría que ver con otro mito que yo lo ubico mucho y me ayuda mucho para poder lidiar con estas imágenes, que sería el de Perseo, ¿no? Contra la medusa, que hay un texto muy, muy bueno de Adriana Cabarero que habla sobre el horror y de cómo nos paraliza este tipo de imágenes, ¿no? Entonces, creo que el trabajo tendría que ser encontrar una mirada o un ángulo en donde no tengamos que ver a la gorgona a los ojos, ¿no? Y paralizarnos, porque después de paralizarnos no podemos hacer nada, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que a mí, también hablando de seguridad, eso es lo que yo trataría de hacer, ¿no? Porque sí podemos ver estos cuerpos, pero tenemos que entender que mirar significa encontrar un ángulo que no nos paralice, ¿no? Entonces, yo creo que estaría en eso. Bien, pues muchísimas gracias a Marina, Alejandro y Fernando. Les damos un aplauso.